El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, prolónguenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite mi Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Terminamos el día de ayer de escuchar el libro del profeta Oseas con una palabra esperanzadora hacia el futuro, en una situación crítica, oscura y dolorosa de la historia del pueblo de Israel. Aún en medio de esta noche oscura, vislumbramos la luz pascual que se hace patente en tu Hijo muerto y resucitado. Hoy iniciamos la lectura de algunos textos del profeta Isaías. Es un libro grande, por eso se llama uno de los 4 profetas mayores. Son libros más largos que los libros de los 12 profetas menores. El libro de Isaías cubre gran parte de la historia del pueblo de Israel. La parte más antigua se dedica precisamente a esa época que hemos narrado y escuchado en el libro de los Reyes y a la que se han referido los profetas que hemos escuchado. Los textos de Jeremías, los textos de Amós, los textos de Oseas. Ese libro abarca casi 200 años. Quienes estudian las Sagradas Escrituras hablan de 3 grandes partes. Una primera parte que fue escrita personalmente por Isaías, o al menos dictada por él a alguno de sus ayudantes. Una segunda parte en la que los discípulos llevaban sus propias notas de lo que decía el profeta Isaías y lo hacían público. Y una tercera parte que se escribió después de la muerte de Isaías y que fue escrita por discípulos suyos que aprendieron de él a interpretar la voz de Dios en los acontecimientos de la historia. Los textos que leemos, algunos de ellos nada más, no todos, se refieren a la primera época de Isaías. Y hoy empezamos con esta narración de la vocación del profeta Isaías.
cómo experimentó Isaías su llamado. ¿Cómo fue que él sintió que Dios lo invitaba a anunciar su palabra en esas situaciones difíciles de la época de Israel, donde el pueblo se había olvidado de Dios y se había convertido a los ídolos? ¿Cómo nació su vocación? Quienes somos sacerdotes y quienes son casados, quienes tenemos vocaciones que comprometen nuestra vida entera, muchas veces escuchamos en labios de las nuevas generaciones la misma pregunta: Señor obispo, ¿cómo fue su vocación? ¿Cómo nació en usted el deseo de ser sacerdote? ¿Cómo sintió usted que era llamado al sacerdocio de Cristo? Y la misma pregunta en los diversos grupos de muchachos, muchachas que tienen inquietud por la vocación, se repiten en cada preseminario, en cada previda. ¿Por qué se hizo sacerdote? ¿Por qué se hizo religiosa? ¿Por qué, siendo usted tan guapa, teniendo tantas cualidades, optó por esa vocación? También he oído a los hijos, a los nietos, preguntarles a sus papás, a sus abuelos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezó su noviazgo? ¿Cómo llegaron a estar seguros de que él era el hombre o ella era la mujer con la que querían compartir el resto de su vida? ¿Cómo llegaron a esa decisión? Y siento que no son las únicas vocaciones, sino en general muchas vocaciones que comprometen la vida. Me pregunto por los médicos y enfermeros. ¿Cómo surgió en ustedes la vocación? Una vocación que a veces les exige arriesgar su propia vida, que a veces les exige horarios y turnos de trabajo que impiden la convivencia familiar, que en esta época de pandemia muchas veces les exige estar lejos de sus hijos para no contaminarlos y estar lejos de sus padres también para evitar contagiarlos. Solos, de la casa al hospital, del hospital a la casa, solos, aislados. La vocación de muchos maestros, sobre todo maestros rurales, que tal vez pudieran ganarse la vida y mucho dinero en otras carreras. ¿Por qué? La vida de algunos políticos, que también asombra, también maravilla, cómo desde chicos experimentaron ese deseo de servir, esa necesidad de la gente. Vieron su explotación, vieron cacicazgos, vieron su opresión, vieron injusticias y optaron para hacer algo nadando contracorriente. Una de esas historias es la de nuestro actual presidente, que viene de muchos años atrás. Al igual que en todas las vocaciones, hay quienes ejercen por vocación y quienes ejercen por una remuneración. También en la iglesia, Jesús habla de pastores y de mercenarios, de los que trabajan por una paga y de los que trabajan por amor al rebaño, a las ovejas. Lo mismo sucede en el campo del matrimonio. Tantas razones para casarse
que llevan a fracasar porque no fue el amor lo que los impulsó. También eso pasa con maestros, con médicos que ponen mil excusas para no involucrarse en las tareas del COVID. También eso pasa en la política. Políticos por vocación, políticos oportunistas que únicamente buscan una ganancia personal. Hoy Isaías nos narra su vocación. Es una vocación curiosa, una vocación que destaca. Cuando Dios llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, Abraham era viejo, su esposa era vieja y además estéril, y pone su edad como una razón para negarse a la vocación de Dios. Busca uno más joven que pueda darte hijos, y esperando contra toda esperanza, creyó en la promesa de Dios. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. En época posterior, Jeremías pondrá el pretexto contrario. Señor, soy un muchacho. ¿Cómo puedo yo hablarles a los ancianos del pueblo? No temas, no digas soy un muchacho, estoy contigo. Moisés, cuando se siente llamado, tratará de excusarse diciendo, soy tartamudo. Amós dijo, pues Señor, yo no sé nada de profeta. Nadie en mi familia ha sido profeta ni yo he estado en escuela de profetas. Yo me dedico a cultivar higos y a cuidar mis cabritos. Es todo. Pero sintió el llamado. Oseas, en su experiencia personal, lo llamó a hablar de Dios, de lo que Dios siente por su pueblo. La vocación de Isaías destaca porque tal vez es el único profeta que él toma la iniciativa más que esperar a que Dios lo llame directamente. Isaías ve a Dios, contempla a Dios, el omnipotente, el todopoderoso, sentado en su trono de gloria, rodeado de miles y miles de ángeles que no cesan de alabarlo y de glorificarlo cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Sin embargo, a ese Dios omnipotente y todopoderoso lo ve abatido, lo ve preocupado. Ha enviado profetas a su pueblo y los han maltratado, los han asesinado. Nadie se atreve a ser profeta en esa época difícil de Israel, donde hay persecución y muerte contra los profetas. ¿A quién enviaré?, se pregunta Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? ¿Quién tendrá el valor, la fortaleza de decir sí en estos momentos llenos de retos y de desafíos? ¿Quién tendrá el valor? Isaías se siente muy indigno. Isaías sabe que
que Dios está hablando del pueblo al que él pertenece, un pueblo de labios y de corazón impuro. Isaías sabe que él mismo tiene labios y corazón impuro. Él mismo sabe que no es digno de esa vocación. Pero un ángel tomando una brasa purifica sus labios. Y entonces Isaías se pone de pie ante el trono de Dios y le dice: aquí estoy, Señor. Envíame a mí. La valentía, el atrevimiento de Isaías, su osadía para decir sí a una vocación que siempre es difícil, pero que en determinadas circunstancias puede costarnos hasta la muerte. De hecho, Isaías muere martirizado. Muere martirizado. Esa es la vocación del profeta Isaías. Esa es la vocación de muchos hombres y de muchas mujeres que al sentir las necesidades de la gente y la impotencia de un Dios omnipotente, vaya contradicción, un Dios que se siente impotente porque nos creó libres, porque no quiere forzar nuestra voluntad, porque no quiere que le obedezcamos por la fuerza, sino por amor. Jóvenes y adultos valientes que en esas épocas duras se atreven a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Es hermosa esta vocación. Como hermosas son todas las vocaciones. La vocación de Jonás, que casi a fuerza, Dios tuvo que forzarlo para ser profeta. La vocación de Pedro: apártate de mí, Señor, que soy pecador. La vocación de Pablo, que pasa de ser perseguidor de Cristo a predicador de su evangelio. La vocación de Bartolomé. No ha surgido ningún profeta de Nazaret. Y sin embargo, va y ve y cree. La hermosísima vocación de María. Tengo otros planes y otros sueños, pero soy tu esclava. Hágase en mí según tu palabra. Hermosas vocaciones. Hermosa la vocación del Hijo de Dios, que siendo Dios dejó la casa del Padre para venir a buscar la oveja perdida, el hermano que se había escapado de la casa y que dio su vida por nosotros. Las vocaciones. Pidamos a Dios que tengamos vocaciones sacerdotales, sí, religiosas, sí, laicales también, matrimoniales, hombres y mujeres que vayan al matrimonio por vocación, porque se aman, porque están dispuestos a comprometer su vida, aunque desconozcan si las circunstancias futuras van a cambiar. Que tengamos médicos, maestros, ingenieros, abogados, políticos, comprometidos con su vocación, que jamás se conviertan en mercenarios y mucho menos en falsos pastores. Es una petición que tenemos que hacer al Señor. Danos vocaciones santas según el corazón de Cristo. En el Santo Evangelio de San Mateo, continuamos con este discurso que nos recuerda que estamos llamados a ser misioneros.
Jesús empieza con una frase interesante que nos ayuda a ponernos en nuestro lugar. No es el discípulo más grande que su maestro, ni es el criado más grande que su señor. Ustedes lo acaban de oír en días pasados. Saqué un demonio de una persona que estaba muda y los fariseos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Si a mí, que soy el señor de la casa, me han llamado Satanás, imagínense lo que van a decir de ustedes. Imagínense. Ustedes tienen cola, que les pisen. Ustedes son hombres de corazón y de labios impuros. Ustedes tienen un pasado que tarde o temprano los alcanzará. Si han hablado mal de mí, van a hablar mal, mucho más mal de ustedes. Estas palabras hacen eco a palabras que Jesús, según Lucas, dice cuando va cargando la cruz camino al Calvario. Un grupo de mujeres lo seguía llorando y lamentándose. Y Jesús vuelve su mirada hacia ellas y les dice: no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué irán a hacer con el leño seco? Y hacen eco en el mismo Evangelio de Lucas a las palabras del buen ladrón. ¿No te avergüenzas de reclamar? Tú y yo estamos en la cruz por nuestros delitos, pero este hombre no ha cometido ningún delito. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sí, todos los que somos llamados conscientes de nuestra humanidad, de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de nuestros pecados. Todos tenemos un pasado, pero a Dios no le interesa el pasado, sino el presente y el futuro. Dice bien un dicho: no hay santo sin pasado, pero tampoco hay pecador sin futuro. Todos podemos cambiar. Todos podemos convertirnos a Dios. Nunca es tarde. A los que se les pide ejercer el ministerio de exorcistas, siempre tienen miedo. Y una de las razones de las que tienen miedo es que el demonio es el difamador por excelencia. Con que tú me quieres expulsar. ¿Te acuerdas cuando tenías 15 años? ¿Te acuerdas lo que pasó aquella vez? Y dice uno: no, mejor no me meto. Me va a quemar delante de toda la gente. Jesús nos dice: no tengan miedo. Miren, no tengan miedo. No hay nada secreto que no llegue a saberse. No tengan miedo. Si yo hablo con ustedes aquí poquitos, aquí en corto, es para que ustedes multipliquen mis palabras. No tengo miedo. No tengo miedo, no tengo nada que esconder. Pueden publicarlo, republicarlo y reenviarlo. No tengo miedo. No tengo miedo a la verdad, ni a la luz, ni a la transparencia. El miedo a la verdad, a la luz y a la transparencia la tienen aquellos que son contumaces en su pecado.
a aquellos que no están dispuestos a cambiar, a aquellos que se niegan a un futuro distinto. No tengan miedo, no tengan miedo. También hay cosas buenas que nadie sabía y algún día se sabrán. A ti, Bartolomé, te conocí cuando estabas debajo de la higuera. También hay cosas buenas. No tengan miedo a que los difamen, a que hablen mal de ustedes, a que digan que están endemoniados, a que digan tantas y tantas cosas. No tengan miedo. La verdad es la verdad. La luz es la luz. La transparencia es la transparencia. No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Ténganle más bien miedo a aquel que puede enviarlos al lugar del castigo en cuerpo y alma. Misioneros que han muerto en el cumplimiento de su misión, asesinados por los mismos pueblos a los que amaron y por los que sacrificaron su vida. Carranco y Tamaral, en nuestras tierras de Baja California Sur, martirizados por los pericúes. Y en tantos países, mártires y más mártires por anunciar la verdad del Evangelio. Hoy la persecución entre nosotros es menor. En los países musulmanes, ser cristiano, tener una Biblia, llevar una cruz, sigue siendo delito de blasfemia castigado con la muerte. Aquí no. No pasan de difamarnos, no pasan de hablar mal de nosotros en periódicos, en radio, en redes sociales. Pero yo diría, prefiero llegar al cielo difamado que llegar al infierno con muy buena fama. No tengan miedo. Admiro a los médicos. El 21% de los que han muerto han sido gente dedicada a la salud, agentes sanitarios, gente que está dispuesta a morir. No tengan miedo a lo que mata su cuerpo. Es preferible que lleguen con COVID al cielo a que vayan al infierno muy sanitos. Ánimo, doctores, enfermeros, laboratoristas, camilleros, afanadores de los hospitales, administradores, directores. Dios bendiga su vocación, Dios cuide su vida y Dios les permita mantener su fe. No tengan miedo. Miren, los pájaros cuestan barato en el mercado. Al 2 por 1 los venden. Sin embargo, ni uno solo de esos pájaros cayó al suelo sin que Dios lo permitiera. Dios los cuida. Y para Dios, ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Las hermosas palabras de Jesús. No se avergüencen de dar testimonio de mí. Si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, cuando llegue el juicio, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Pero si ustedes dan testimonio de mí delante de los hombres, aunque eso les cueste la vida, el trabajo, el buen hombre, todo, estén seguros
de que yo daré testimonio en favor de ustedes delante de mi Padre. Que Dios nos dé la valentía del profeta Isaías, que en tiempos difíciles supo decir: aquí estoy, envíame a mí. Que Dios a los cristianos actuales, a los católicos actuales, nos dé la valentía de dar testimonio de nuestra fe, a pesar de que nos digan Satanás, endemoniado, esto, lo otro. No tengan miedo. Los cabellos de su cabeza están contados. Que Dios nos haga valientes en estas circunstancias que vivimos, no solo de COVID, sino de secularización, de olvido de Dios, de abandono de Dios, de pisoteo de sus leyes santas. Celebremos nuestra Eucaristía.